Podemos editar un sólido compuesto a través de la edición y modificación de sus formas originales. Para ello, AutoCAD nos permite llevar un registro de esas modificaciones llamado precisamente historial de sólido. Podemos activar el historial de sólido de dos maneras distintas. Una de ellas es seleccionar el sólido en particular, pulsar el botón derecho del ratón, abrir la paleta propiedades y entre las propiedades poner en sí el de mostrar historial, como puede ver aquí. Otra manera práctica de hacerlo, voy a cerrar la paleta, es pulsar el botón historial de sólido que de manera predeterminada activa el registro del historial del sólido compuesto. Tengo aquí en pantalla un polisólido y una esfera que se intersectan y que podemos modificar a través de una operación de diferencia. Al volumen de este polisólido le voy a restar el volumen de la esfera, con lo que queda una muesca que podemos ver aquí. Como está activado el historial del sólido, observe que al pasar el cursor sobre el polisólido y pulsar la tecla Control, aparece difuminado las paredes que habían desaparecido del polisólido, es decir, nos muestra su forma original. Si pongo el cursor aquí donde cortaba la esfera y pulsamos también la tecla Control, podemos ver también de manera difuminada esa esfera. Incluso podemos seleccionarla y observe que va a presentar pinzamientos. Por tanto, podríamos editarla a través de pinzamientos, podríamos editar su tamaño. O bien podríamos modificar su posición con gizmos, con el gizmo desplazar, o bien, en este caso no tendría sentido, pero podríamos también utilizar el gizmo girar o modificar su tamaño con el gizmo escala. Al terminar la selección, el sólido queda modificado, pero veamos otro ejemplo que nos permitirá ver algunas otras implicaciones de estas mismas operaciones a través del historial de sólido. Tengo aquí un dibujo en 2D, del cual podemos derivar un sólido compuesto a través de algunos comandos de extrusión. Observe que este dibujo está formado por algunas polilíneas, como esta, la polilínea central y esta otra. Y también por algunos círculos, el círculo central y los de las esquinas. Observe que si seleccionamos una de esas polilíneas, aparecen sus pinzamientos en sus puntos clave, como habíamos explicado antes, en los vértices, en los puntos medios de las líneas rectas y en los puntos medios de sus arcos. Ya sabíamos que si arrastramos uno de esos pinzamientos, la forma de la polilínea se modifica. Lo mismo si arrastramos, por ejemplo, alguno de sus vértices. Lo mismo ocurre con las otras polilíneas, en donde podemos modificar su forma editando sus pinzamientos. Obviamente lo mismo ocurre con el círculo, en donde tenemos pinzamientos en los cuadrantes. Pero decíamos que vamos a formar un sólido compuesto a través de algunas operaciones de extrusión y después algunas otras. Por tanto, voy a comenzar haciendo extrusión en la polilínea central, en donde le voy a dar una altura de 30 unidades. Vamos a modificar la vista a vista conceptual, queda de este modo, y vamos a aplicar la extrusión ahora a los círculos de las esquinas, que en este caso también van a quedar de 30 unidades, y después a las polilíneas, al círculo central y a la otra polilínea, las cuales voy a hacerlos con una altura de 20 unidades. Después vamos a aplicar para formar un sólido compuesto, ahorita todavía son sólidos independientes, vamos a aplicar una operación de unión para unir este sólido con este cilindro con este otro sólido, con lo que queda una sola pieza. Después vamos a crear sus perforaciones y sus muescas correctas con una operación de diferencia. Por tanto, selecciono el sólido central y a este le vamos a restar el volumen de estos cilindros y decíamos el del sólido central, con lo que queda la pieza terminada.
Decíamos que este sólido compuesto podemos editarlo, modificarlo, modificando las formas originales que lo componen. Por tanto, si yo pongo aquí el cursor y pulso la tecla control, puede ver que aparece en estructura alámbrica el sólido que le dio forma. Tengo aquí un pinzamiento que me permitiría modificar la altura, pero esta operación no tiene sentido. Como recordará, los pinzamientos de la polilínea que le da forma estaban en realidad en su base. Y a su vez en sus puntos clave, en los puntos medios y en los vértices. Si arrastramos alguno de estos pinzamientos, podemos entonces editar el sólido compuesto modificando la forma de este componente original. Lo mismo podemos hacer si modificamos, si detectamos la forma original de los cilindros de las esquinas y por ejemplo modificamos su radio. Voy a eliminar el gizmo y decíamos vamos a modificar el radio, ya sea capturando un nuevo valor o bien simplemente haciendo un estiramiento. Voy a hacer lo mismo con este. Incluso podríamos desplazarlo. Esta operación la voy a cancelar y vamos a concluir modificando las perforaciones que nos faltan. Vamos a girarlo. Vamos a centrarlo. También podemos ver las formas originales que fueron unidas. Al pulsar control, observe que estas también pueden quedar seleccionadas. Y obviamente también las podemos editar a través de sus pinzamientos, entre otras opciones, porque también podemos utilizar sobre ellos los gizmos de edición. Aquí, por ejemplo, puedo modificar el radio del círculo central. Al terminar la selección, el sólido compuesto se ve modificado a través, decíamos e insistimos, de la modificación de su forma original.